En el testimonio de Mateo, en el capítulo 13. En el capítulo 13, el Señor Jesucristo habló de los misterios del reino de los cielos, entre los cuales hay un misterio, que es la parábola de la cizaña y el trigo. Nosotros entendemos que la cizaña es una mala planta. Generalmente, nuestros padres terrenales, o nuestros abuelos, cuando van a cultivar o a sembrar trigo, al ver la cizaña, siempre la arrancan, o la cortan. Porque la cizaña ocupa la tierra, y además, el fruto que produce no se puede comer, sino que al contrario, es dañino. Por lo tanto, la cizaña, la gente de la casa, no la quiere. El Señor Jesucristo usó la parábola de la cizaña y el trigo para comparar a dos tipos de personas. La cizaña se refiere a las personas que pertenecen a Satanás, y el trigo se refiere a las personas que pertenecen a Dios. Una persona, o bien, se convierte en alguien que pertenece a Dios, o bien se convierte en alguien que pertenece a Satanás. Veamos, entonces, qué tipo de persona podría convertirse, terminará convirtiéndose, en alguien que pertenece a Satanás, y qué tipo de persona terminará convirtiéndose en alguien que pertenece a Dios. Esto depende de cuando se siembra, qué tipo de semilla es la que recibimos. Si recibimos la semilla de trigo, entonces nosotros obtenemos ese tipo de vida de Dios y del Señor Cristo, siendo llamados de Dios, el pueblo que pertenece a Dios y a Cristo. Si lo que se recibe es la semilla de cizaña, entonces esa persona, las enseñanzas que escucha, provienen de la cizaña, provienen de Satanás, y al final, su vida crecerá a la semejanza de Satanás. El Señor Jesús relató esta parábola, diciendo: un hombre salió a sembrar. Y él sembró la semilla de trigo en el campo de su casa. Habiendo sembrado la semilla de trigo en el campo, cuando oscureció, se fue a su casa, y después de llegar a casa, él, por la noche, se durmió. Entonces, a mitad de la noche, vino uno de sus enemigos. Su enemigo, a propósito, en el mismo campo, sembró semilla de cizaña. La semilla de cizaña quedó sembrada en el campo, y después de un tiempo, el trigo brotó. Pero lo extraño fue que la cizaña también brotó. En el mismo campo había cizaña y trigo. En ese momento, los criados del dueño vinieron corriendo, y le dijeron al Señor: Señor, Señor, ¿acaso lo que sembraste en el campo no era buena semilla de trigo? ¿Cómo es que hay semilla de cizaña? ¿De dónde salió esta cizaña? En ese campo, donde hay tanto brotes de trigo como brotes de cizaña, ¿cómo ha podido suceder esto? Entonces el dueño dijo: lo hizo mi enemigo. Y los siervos de la casa le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos al campo a arrancar la cizaña? El dueño de la casa dijo: no la arranquéis, porque al ir al campo a arrancar la cizaña, también el trigo arrancaréis junto con ella. Dejad crecer juntos la cizaña y el trigo, hasta el tiempo de la siega. Al tiempo de la siega, diré a mis siervos: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola del Señor Jesucristo, la parábola de la cizaña y el trigo. Ahora bien, a continuación, el hermano Heber explicará el significado de esta parábola. En primer lugar, aquí dice que el que siembra la semilla de trigo. ¿Quién es esta persona? Es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la semilla de trigo? La semilla de trigo es la que proviene de Jesucristo. El Espíritu de Dios es la semilla de trigo. Es decir, el Espíritu de Dios, que proviene de Jesucristo. Sí, todo en lo que creemos no es en Jesucristo, entonces, es imposible recibir la semilla de trigo. Si en lo que creemos no es en Jesucristo crucificado, el espíritu que recibiremos será de espíritus malignos. El espíritu que recibiremos será un espíritu que lleva a la perdición, haciendo que la vida que finalmente obtengamos sea como la del diablo. Entonces, sí, el que siembra la semilla de trigo es Jesucristo. Entonces la semilla de trigo es el Espíritu de Dios y del Señor. Si lo que creemos, la semilla que recibimos,
de aquel que siembra. Y el que siembra es Jesucristo, y la semilla que recibimos del Señor Jesús. Entonces recibiremos el Espíritu de Dios y del Señor. En el futuro, cuando nuestra vida crezca, llegaremos a ser como Dios y el Señor, teniendo una vida igual. Pero si la semilla que recibimos no proviene de Jesucristo, sino de pastores religiosos, o de la Iglesia Católica, o de las diversas doctrinas, de la gente del mundo de Satanás, esas son doctrinas que provienen de los hombres, no provienen de Jesucristo, el Evangelio de la verdad. Entonces la semilla recibida es la semilla de la cizaña, o la semilla de espinos y malezas. Entonces, la semilla de la cizaña se refiere al espíritu de Satanás, o al espíritu de los ángeles caídos, o al espíritu del diablo, aquello que recibimos, si nosotros escuchamos a quienes no son enviados por Dios, sino de la religión, toda clase de cosas. El espíritu recibido no será el espíritu de Dios y del Señor, sino el espíritu de otros dioses. Entonces, con el espíritu de otros dioses, ¿qué es lo que finalmente crece en nuestra vida? La vida final. Al igual que la semilla de trigo, lo que crece es trigo. La semilla de la cizaña, lo que crece es cizaña. Entonces, lo que se recibe es de la vida que viene del Señor Cristo, el espíritu que viene del Señor Cristo. Al final la vida será como la del Señor, como Dios. Si lo que se recibe es de pastores religiosos, de varios espíritus malignos caídos, enseñado por esos contenidos, al final lo que la persona llega a ser es una persona que pertenece a Satanás. Entonces, en cuanto al tiempo de la siembra, la cizaña y el trigo crecen juntos. Se refiere a que Jehová Dios y el Señor Jesús permiten que los que pertenecen a Dios, los que pertenecen a Cristo, junto con los que pertenecen a Satanás, juntos, crezcan en este mundo. Ese campo es el mundo. Este mundo humano. Entonces, dentro de este mundo, hay dos tipos de personas. Una es la que cree en el Evangelio de Jesucristo, y recibe a aquellos que tienen el Espíritu de Dios y de Cristo. Son la semilla del trigo. Aquellos que obtuvieron la vida del trigo. El otro tipo de personas no creen en Jesucristo. Creen en todo tipo de religiones. El budismo y todo tipo de cosas. Del mundo de Satanás. Personas de todo tipo de doctrinas. Entonces, lo que ellos reciben es la semilla de la cizaña. Entonces, es la de Satanás el diablo. Este tipo de vida. Entonces, estos dos tipos de personas, es decir, los que pertenecen a Dios y los que pertenecen a Satanás, crecen juntos. Es decir, juntos, recibiendo juntos vidas diferentes. Una que pertenece a Satanás y otra que pertenece a Dios. Entonces, estos dos tipos de personas crecen juntos, hasta el tiempo de la cosecha. Es decir, sabiendo del fin del mundo. El fin del mundo de Satanás, al que le quedan poco más de 10 años. Entonces, al llegar al fin del mundo de Satanás, se separarán. Dios permitirá que los que pertenecen a Satanás reciban la marca de la bestia. Aquellos que reciben la marca de la bestia son la cizaña. Los que no reciben la marca de la bestia son el trigo. Entonces, las vidas de estos dos tipos de personas se diferenciarán. Al llegar el fin del mundo, se diferenciarán a los que pertenecen. La vida de la semilla del trigo pertenece a Dios. Ese tipo que pertenece a Cristo. Su espíritu, ya que pertenece a Dios. Todo su corazón pertenece a Dios. Todo su espíritu también pertenece a Dios. Por lo tanto, no importa cómo los persigan, no aceptarán la marca de la bestia. Pero los que pertenecen a la cizaña, es decir, los que pertenecen a Satanás, ellos aceptarán la marca de la bestia. De esta manera, a los que pertenecen a Dios, pertenecen a Dios, pertenecen a Cristo, y a los que pertenecen a Satanás, se los separará. Así, tal como dijo el Señor. Recoged el trigo en el granero. Entonces, en cuanto llegue el fin del mundo, se tendrá que, aquellos que pertenecen a Dios y a Cristo, a ellos, resucitarlos al cielo, o estando vivos, ser arrebatados al cielo. Es equivalente a poner el trigo, recogido en el granero, hacerlos llegar al mar de vidrio del reino de los cielos. En cuanto a la cizaña, se ata en manojos, para ser quemada. La cizaña son las personas que pertenecen a Satanás, y a ellos se les arrojados al lago de fuego y azufre. Incluso los de la bestia de 10 cuernos. Aquellas personas que pertenecen a Satanás no necesitan ser matadas, sino que directamente vivas son arrojadas al lago de fuego y azufre, refiriéndose a estas personas serán quemadas por el fuego. Las personas que pertenecen a Satanás, esto es, el Señor Cristo, usando la parábola de la cizaña y el trigo. Entonces, el hermano Heber muchas veces dijo a los hermanos y hermanas: los que van a la religión perecerán. Esto no se dice a la ligera. Es algo que el Espíritu Santo ha dicho muchas veces. Los que van a la religión perecerán. Los que siguen a Heber tendrán vida eterna. Entonces, aquellos que van a la religión, que perecen. La razón es que la gente de la religión, ellos, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor, no están en ellos. Lo que enseñan son las doctrinas del diablo, haciendo que la gente escuche las doctrinas del diablo, crea en el diablo, y reciba la vida del diablo. Al final, así como el diablo es maldito, así las personas que escuchan las doctrinas de la religión
No obtendrán nada bueno. Al final posiblemente no recibirán misericordia. Pero, nosotros también fuimos una vez a la religión. Después, escuchamos la verdad del hermano Heber. Fuimos llamados por el Señor. Llamados de regreso por el Señor. Convocados de regreso por el Señor. Entonces nosotros somos tan bendecidos. Por supuesto, también hay muchas personas, algunos hermanos y hermanas en la religión. Cuando llegue el momento, ellos se volverán hacia el hermano Heber. En ese momento, ellos sembrarán las semillas de una nueva vida. Este evangelio de la nueva vida parece que se difundirá muy pronto. Porque debe difundirse primero. Para que tengan vida en su interior. Solo después de eso se podrá, durante la gran tribulación, distinguir cuáles son cizaña, cuáles son trigo, cuáles son paja, cuáles son granos llenos. Solo entonces se distinguirá. Por lo tanto, el evangelio, el hermano Heber cree firmemente que no será hasta el momento de la gran tribulación, cuando estalle grandemente. No es así. Parece que en estos 1 o 2 años estallará cada vez más, cada vez más. Los que creen también serán cada vez más y más. El tiempo parece que está cerca, porque la gente cree primero, y luego es como si fuera la semilla de trigo. Fue sembrada en la tierra. Hasta el otoño se puede cosechar. No es que cuando llega el otoño se siembra este trigo. El otoño es el fin del mundo. Del mundo. Los últimos 3 años y medio. O los últimos 7 años. No es que en ese momento. No es en ese momento cuando se siembra esta semilla. Por supuesto, en ese momento también se sembrarán semillas. También habrá muchas. Pero en este momento, primero, el evangelio de la semilla primero, pronto va a difundirse a todas las naciones. Porque ayer el hermano Heber soñó que el hermano Heber era un emperador. Algo así como un emperador como Insi Huang. En su juventud, comenzó a atacar algunos países pequeños. Es decir, en el sueño decía, este joven emperador atacó Japón. Y entonces, en la casa, salió un caballo rojo. El caballo rojo salió. Y entonces, después de llegar a la puerta, se cayó al suelo, e inmediatamente dio a luz a un potrillo. Era un caballo rojo. Dio a luz a un pequeño caballo rojo. Y este caballo rojo usó sus 2 patas delanteras para abrazar fuertemente los muslos de su madre, y luego salió empujándose a sí mismo, haciendo todo su esfuerzo para nacer del vientre de su madre. Entonces se refiere a este caballo rojo. Es como Jacob en el Antiguo Testamento. Es decir, es como en el Apocalipsis, aquel caballo rojo, el caballo rojo que trae guerra al mundo. El que monta el caballo rojo es por supuesto Heber de Israel. Eso se refiere a ¿qué significa? Significa que Dios quiere traer caos al mundo, para que el evangelio se predique lo antes posible, porque primero se predica el evangelio, y al llegar a los últimos 7 años, el pueblo de Dios aumentará, y entonces se hará la selección, una selección aún mayor para ver quién tiene granos llenos, y tiene vida, quién no tiene vida, quién no tiene esta naturaleza celestial, y no tiene la vida de Dios y de Cristo. Cuando sople el gran viento, se puedan aventar los granos, y el viento disperse la paja, quedando los granos llenos, como hace unos días, cuando nuestra hermana de Seng oraba, orando por una hermana. Ella se fue. La hermana de Seng recibió una palabra, recibió 2 caracteres, un término, llamado selección. Es decir, Dios está seleccionando en este momento. Pero en el futuro, habrá una selección mayor. Entonces, para esa selección mayor, el evangelio debe difundirse, para que todas las naciones y pueblos tengan la oportunidad de escuchar. Y después de escuchar, si es buen grano, es decir, si produce granos llenos, entonces se mantendrá firme. Si lo que produce es paja, entonces será quemado por el fuego. Y si lo que produce es cizaña, entonces de igual manera, con mayor razón será quemado en el lago de fuego y azufre. Esto es lo que nos hace comprender que al escuchar la verdad, debemos escuchar sin falta la verdad que proviene del Espíritu Santo, que es recibir de parte del Señor Jesucristo y de parte de Dios la verdadera verdad. Solo así recibiremos la vida del trigo. Entonces, la verdad de Dios y del Señor, ¿de dónde viene? Viene del Espíritu de Dios y del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios y del Señor hizo un pacto con el niño en el Apocalipsis, y también hizo un pacto con Heber de Israel. Por lo tanto, el Padre, a través de Heber, y el Señor, a través del hermano Heber, explican la verdad, tal como el Señor le dijo a la hermana Ruth. Todo lo que Heber habla no es de él mismo, sino que yo lo he puesto dentro de él. Es el Espíritu del Señor, que está dentro del hermano Heber, el que le hace hablar, y también es el Espíritu de Dios, el que hace hablar a Heber. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.